a los que estáis en la parte de más atrás que si podéis os acerquéis, porque va a haber proyecciones de imágenes y quizá puede ser más interesante y mejor para que podáis apreciar desde los asientos más adelantados. En cualquier caso, bueno, pues les saludo a todos ustedes y les doy la bienvenida a esta charla que vamos a mantener con Benoît, un ciclo organizado por el Instituto Francés, que está hoy aquí con nosotros para presentar su último trabajo como guionista de cómics, Volver a París. De Benoît Peters, para quien no lo conozca, pues les daré algunos datos, aunque creo que ya es de sobra conocido. Nació en París en 1956, aunque pasó la mayor parte de su infancia en Bélgica, país en el que reside actualmente, y allí coincidiría durante 3 años en la escuela con François Skeiten, pues prácticamente toda su carrera como creativo, como guionista de cómics. En Sorbona y posteriormente obtuvo su diploma en la Escuela Práctica de Altas Arts Estudios y a partir de ahí escribe su primera novela, Omnibus, y poco después decide dedicarse a la escritura, compaginando trabajos como guionista, editor, crítico, comisario de exposiciones, sin olvidar el ensayo o incluso la fotonovela. Entre sus obras como historietista destacan sin duda sus guiones para la serie Las ciudades oscuras, con el ya mencionado François Skeiten, una de las más fascinantes sagas del TVO europeo contemporáneo y quizá casi también podríamos decir que del TVO mundial, formando una serie de álbumes, de historietas y otros tantos productos que luego se han realizado de todo tipo, como libros ilustrados, pasando por documentales en DVD, CDs de audio o guías de viajes, por ese mundo particular en el que se desarrolla esta serie. En estos últimos años, también haciendo pareja con Skeiten, ha publicado 2 álbumes titulados Volver a París, cuya segunda entrega ha sido publicada hace aproximadamente 6 meses en España por Norma Editorial. Este será el tema principal del que hablaremos lógicamente a lo largo de esta charla, pero antes, como no, pues abordaremos otras facetas de la vida creativa de Benoît Peters, como por ejemplo puede ser su pasión por Tintín y el universo de Hergé, su creador, o su labor como estudioso y teórico del cómic. Benoît Peters, buenas tardes. No sé si tiene la traducción bien. Alors, je vais commencer par présenter brièvement Hergé, qui, pour beaucoup d'auteurs de bande dessinée, est un peu notre père tous en Europe. Moi, j'ai grandi en Belgique, François Skeiten aussi, et sans l'immense succès de Tintin, peut-être qu'on n'aurait jamais fait de bande dessinée. Bien sûr, il y avait d'autres auteurs aussi, comme Jacobs, qui a fait Black et Mortimer, ou Franquin, ou beaucoup d'autres, mais je me suis pris de passion assez tôt pour Hergé. Je vais montrer quelques images rapidement, seulement pour donner peut-être un aperçu du début de sa carrière, du moment où Hergé n'était pas encore si connu. Voilà Hergé, tout petit enfant. Il est né en 1907 à Bruxelles et son enfance est marquée notamment par la guerre de 14. La Première Guerre mondiale est très importante à Bruxelles. Sa mère, pendant longtemps, lui taillait elle-même ses costumes. C'était un jeune homme dès l'adolescence, un jeune homme très élégant. C'est une chose qu'il a toujours gardée. Et vous voyez, il y a dans sa tête de jeune homme quelque chose qui peut faire penser au Tintin des débuts. Le scoutisme a été une influence très importante pour lui. On voit ici Hergé au milieu de l'image. C'est un grand scout, là, c'est un chef scout. Et c'est pour les scouts qu'il commence à dessiner et à publier dans une revue qui s'appelle le Boy Scout belge. Et là, il a dessiné la couverture, il a dessiné le titre, toutes sortes d'éléments qui lui serviront quand il réalisera ses bandes dessinées. C'est aussi dans le contexte scout qu'il réalise sa toute première bande dessinée, qui n'est pas Tintin, qui est Totor, un personnage scout. Et vous voyez que le langage de la bande dessinée n'est pas encore tout à fait celui qu'Hergé utilisera par la suite. Et il y a les légendes sous les images, comme dans beaucoup de bandes dessinées du début du XXe siècle. Un personnage qui joue un rôle très important, le monde catholique est très important dans les débuts d'Hergé, et cet abbé, l'abbé Wallet, était le directeur d'un journal appelé le XXe siècle, et Hergé au début était engagé comme petit employé, simplement au service des abonnements, une tâche administrative. Mais l'abbé Wallet a vu les dessins que Hergé réalisait dans les revues scouts et a commencé à lui confier des travaux d'illustration. Ici, cette affiche pour le journal Le XXe siècle est dessinée par Hergé. Elle est tout à fait remarquable par sa conception graphique dans l'esprit des affiches des années 20. Et l'abbé Wallet pousse Hergé en 1929, au début de l'année 1929,
a créé son propre personnage pour un supplément pour les enfants. Et comme le journal est très engagé, c'est un journal très marqué à droite, dans la droite catholique, il veut faire un album anti-soviétique. Et il donne à Hergé un livre de documentation qui va être le point de départ de la première aventure de Tintin, Tintin au pays des soviets, qui a été dessiné en noir et blanc, comme tous les premiers Tintins, mais qui a tout récemment été publié en couleur, mis en couleur et qui a connu un nouveau succès. Alors le style d'Hergé à ses débuts n'est pas du tout celui qu'on connaît dans les albums en couleur, mais on peut voir par exemple dans la case centrale tout le talent qu'il y a déjà chez Hergé, le dynamisme, le sens de la vitesse, qui sont des éléments au moins aussi importants que la propagande politique. Et puis même sur la propagande politique, il faut reconnaître qu'elle est parfois faite avec énormément d'intelligence visuelle et de respect du lecteur. Ici, dans cette page, qui montre des élections truquées, on voit que Tintin et Milou sont tout petits sur la gauche de l'image et s'expriment simplement avec un point d'interrogation et puis un point d'interrogation et un point d'exclamation. Et sinon, toute la scène se déroule vraiment visuellement avec cette succession de trois images presque identiques et les visages des gens de la foule qui s'inclinent peu à peu tellement ils sont effrayés, apeurés. La bande dessinée, à cette époque, paraît essentiellement dans la presse et la plupart des auteurs n'ont pas de livres, n'ont pas d'album. Mais Hergé et le directeur, l'abbé Wallet, ont l'idée de faire un album. Ils vont même faire un tirage numéroté et signé de cet album. Les 500 premiers exemplaires sont signés par Tintin et Milou, en fait par Hergé et sa fiancée. Et cet album va assez rapidement connaître aussi des éditions pirates. Donc on peut dire qu'Hergé a vraiment inventé beaucoup de choses. Le premier personnage extrêmement connu en Belgique, le premier album de bande dessinée, les premières éditions pirates. Puis bon, on peut évoquer rapidement ses débuts avec cet album aujourd'hui très critiqué de Tintin au Congo. On peut tout à fait comprendre que pour les mentalités d'aujourd'hui il soit critiqué, mais quand on regarde la propagande coloniale belge vers 1930 sur l'immense Congo belge, on peut dire que cet album d'Hergé est plutôt un album cool, c'est plutôt un album paternaliste et la propagande qu'il y avait dans la presse à cette époque est souvent beaucoup plus violente. Ici, nous voyons Tintin donner aux enfants une leçon sur votre patrie, la Belgique, comme on donnait en Afrique noire des leçons dans beaucoup de pays sur vos ancêtres, les Gaulois, dans les pays colonisés par la France. Voici Hergé au début des années 30 avec sa femme Germaine. Vous voyez qu'Hergé est toujours très élégant. Et les aventures continuent, alors il prend de plus en plus de liberté parce qu'il commence très tôt a avoir du succès. Porque como tiene éxito, aunque su éxito es fundamentalmente, se da sobre todo en Bélgica, pero también aparecen rápido historias en Francia, luego en Suiza muy rápido, luego en Portugal más tarde creo que llegaron a España, ya en 1934 aparecen en Portugal y ahí ven cómo domina Hergé realmente el cómic, los dibujos. Hay una organización de la página, la lisibilidad es muy buena, se juega con el blanco y el negro, que hace que estos primeros Tintins sean obras realmente destacables. Nos muestra con una serie de imágenes cómo se construye una ciudad después de haber descubierto el petróleo. Es algo divertido, pero muy vivo, muy animado y cada vez con mayor libertad. Aquí vemos también cómo usa de una manera muy inteligente, muy hábil, la forma de estos cómics para hacer entender de estas tiras animadas, para entender que es una escalera y que sube y que baja, ¿no? Y es algo que alguien no conseguía hacer, sin embargo él lo consigue rápidamente. Lo va inventando desde el principio, nuevos personajes que van apareciendo, sobre todo los famosos detectives, que en francés se llaman Dupont et Dupont y en España es Hernández y Fernández. Un buen equivalente. Y lo que es divertido, no voy a contarles todo lo que existe en la biografía de Hergé, que ya se ha publicado, pero es interesante saber que Hergé tenía a su padre y a su tío que eran gemelos. Y toda su vida se vestían igual.
toda su vida hacían todo juntos, iban a beber potes juntos e inconscientemente se inspiró en ellos, Hergé. Y al final de su vida, cuando iban a los cafés de Bruselas a beberse una cerveza, la gente decía, ah, mira, estos son los que hacen de Hernández y Fernández, sin saber que realmente eran los que habían inspirado realmente a Hernández y Fernández en la realidad. Hay algo muy importante que ocurre precisamente a mediados de los años 30, es un evento muy conocido y que quizás por eso Tintín es una gran obra. Un día, en 1964, Hergé recibe una carta de un abad que le dice, documéntese usted si va a mandar a Tintín a China. No lo presente de una manera caricaturesca. Hay gente que se puede sentir, bueno, como ofendida en China si presenta a usted una serie de estereotipos. Y Hergé dice, bueno, inmediatamente lo que hay que hacer es ponerse en contacto con un estudiante chino para documentarse, para un poco tener una mirada documentada sobre China. Y esto es un cambio muy importante. Aquí vemos, junto a la mujer de Hergé, vemos a este joven estudiante, Shan Chong-jen, que era un estudiante de Bellas Artes en Bélgica y que es el que va a iniciar Hergé durante un año en la realidad de China, lo que ocurría en China, la guerra debido a Japón que experimentaba China, pero también presenta a Hergé, que nunca había tenido una formación gráfica, le empieza a presentar esos pequeños manuales precisamente de caligrafía china, de cómo se dibuja un árbol, de cómo se maneja el pincel, de cómo se dibujan caras muy distintas, y el estilo de Hergé vais a ver inmediatamente cómo da un gran paso hacia adelante, da un gran salto adelante. Y entonces es cuando se inventa este estilo que se le suele diseñar la ligne claire, que es una manera de reducir a los elementos esenciales del dibujo, buscando la elegancia como una línea muy clara solamente. Aquí vemos esto así ampliado y todos los elementos son importantes, y si son ustedes observadores se reconocen los bambús que aparecían en el pequeño librito de pintura china de Chong. Así que realmente aprovechó la lección humana, política y también artística de este joven chino que era de su misma edad. Aquí tenemos a Hergé, a mediados de los años 30, siempre con unos relatos muy aventureros que primero eran como una especie de folletines, esta manera de como parar el tiempo, de congelar el tiempo, una imagen que realmente la foto no podría conseguir, ni el cine. Como un momento del tiempo parado, ahí condensa una fracción del tiempo, ¿no? Es como si le van a apuñalar a Tintín, entonces todo el mundo inmediatamente quiere abrir el libro y leerlo, pero evidentemente se choca contra el sofá. Tranquilos, no matan a Tintín con este de una puñalada. Y entonces hay todo un universo muy onírico, hay pesadillas que entran en juego en los viajes de Tintín a lugares remotos. Entonces hay que pensar en los jóvenes lectores que tenían pocas cosas con las que divertirse en aquella época y que verdaderamente descubren el mundo con una mirada muy respetuosa. Pero es una mirada de niño, pero muy respetuosa, como si fueran adultos, ¿no? Con situaciones realmente a veces de miedo, complejas. Aquí tenemos a Hergé, que sigue avanzando de país en país. Aquí se va a Escocia. Y esos primeros tintines en negro y blanco son un tintín muy libre. Aquí tenemos la primera versión de la Isla Negra, l'Île Noire. Entra en un túnel, sale como ennegrecido por el vapor del tren. Aquí está tratando al personaje como un personaje muy dinámico. A veces piensas que es muy listo, pero muy inteligente, pero a veces dices, no, si es como un diablillo que molesta a todo el mundo y que acaba así, todo negro, Milú, que también hace bobadas y organiza líos en el vagón. Luego
hay cosas que son como para los lectores más jóvenes y otras realmente una segunda lectura para los más adultos. Aquí algo que también es innovador, porque en este libro del 1937 hay una imagen de la televisión que estaba en fase experimental todavía en Gran Bretaña y lo incluye ya Hergé. Siempre incluye las modernidades técnicas, el telégrafo, los aviones y otros elementos. Tintín empieza a convertirse en alguien muy conocido. Hergé cada vez más cuida sus guiones, va tomando notas, va buscando nuevas ideas, nuevos temas, va combinando la historia con el humor con el suspense, reinventa un país imaginario como Sildavia, por ejemplo. Su sistema político, que se describe de una manera muy precisa. Y este personaje que está inspirado en el rey de Bélgica, Leopoldo III, de aquella época. Pero la guerra, que se describe en uno de sus libros, llega rápidamente, siempre se alimenta por la actualidad, de la actualidad Hergé, pero le supera con la invasión alemana de Bélgica, el XXe siècle, y su suplemento, el Petit XXe, suplemento paran su tirada, tiene que irse a Bélgica huyendo y ahí publica en un periódico que está controlado por los ocupantes, por la ocupación, por los alemanes, y de hecho le acusan de haber sido un colaborador durante la guerra. Todo esto, el contexto político, evidentemente lo detallo más en la biografía que le he dedicado. Durante la guerra tiene que tratar los temas políticos y así va enriqueciendo su universo con el capitán Haddock, que es un personaje que corresponde al hombre en el que se ha convertido Hergé. Cuando hacía Tintín era como el joven y ahora ya es alguien maduro, es un personaje extraordinario que también existe como contrapeso un poco a Tintín, ¿no? Dos personajes complementarios. Hay personas a veces que dicen, yo conozco al capitán Haddock, pero si solamente estuviera Haddock no habría esas aventuras. Y Milou tenía un papel muy importante hasta ahí, ahora tiene uno menos importante una vez que aparece el capitán Haddock. Y durante la guerra también es el momento en el que, a petición de su editor, los libros empiezan a aparecer en colores. Hay crisis en el mundo del papel, es difícil encontrar papel y entonces se dice vamos a reducir el número de páginas, más imágenes por página, con colores, gracias a una nueva máquina. Y evidentemente esta intuición de la editorial Casterman va a tener importantes repercusiones en el éxito de Hergé. Crea nuevas historias y también revisa antiguas historias. Todos los días hace una pequeña tira, folletín, el secreto de Licorne, aparece otro personaje esencial, el Tournesol, y va creando así los distintos personajes a medida que son necesarios. A Tournesol lo va haciendo cuando es necesario. Al principio era un personaje más bien catastrófico, luego se convierte en un gran sabio capaz de vivir interesantes aventuras. Y así trabaja constantemente, y ahora para darle color a los antiguos libros, con Jacobs crea a Mortimer, y que al principio lo que hacía era trabajar como su ayudante. Ven aquí la bola de cristal, cada vez es más realista, cada vez cuida más el escenario, los decorados, y también las historias son las historias como más adultas, menos fantásticas. Al final de la guerra se le acusa de colaboracionista, de traidor, es detenido, le sueltan, le vuelven a detener, es un periodo muy difícil para él. Y en 1946 se crea este diario Tintín en Francia, en Bélgica y en otros países de Europa. Ahí Hergé había perdido tanto la espontaneidad como el entusiasmo del inicio. Y está marcado por este periodo un poco deprimente de la posguerra. La historia del Templo del Sol y también otros libros siguientes se ven interrumpidos. También Hergé estaba tan deprimido como el propio capitán Haddock. Como ven aquí, es una identificación muy clara con su propia situación. Aquí vemos a Hergé con sus padres en el 46, que es cuando se vuelve loca su madre y acaba muriendo
en un psiquiátrico sin reconocerle, que es otro de los elementos que le afectan. Ha trabajado hasta ahora como un loco y empieza a tomar vacaciones, de vacaciones. A veces prolonga esas vacaciones sin decir dónde está. A veces se va al lago Le Mans en Suiza. Y este diario, Tintín, tiene que, bueno, pues tapar su desaparición, maquillarlo como si fuera una bromilla, como si fuera algo que él ha creado adrede. Sin embargo, desaparece realmente y ahora es preso de su propio éxito, de sus héroes, pero tiene menos entusiasmo por seguir dibujando. Y con esto voy a dejar de hablar ya de Hergé. Creo que, bueno, es un gran reto el que necesitaba para volver a seguir trabajando y salir de esas dificultades en las que vive, y ahí es cuando llega el Tintín que va a la luna, y ahí realmente es muy interesante. Esto se hace entre el 1950 y 1953. Esta historia no se ha visto destronada por la llegada real de las misiones del Apolo a la Luna, etcétera. Tintín, Haddock, Tournesol y Milou, para muchos lectores, incluso en la actualidad, siguen siendo los primeros que han puesto el pie sobre la Luna. Así que Hergé empezó con esta obra como de propaganda y luego fue renovándose y lo sigue haciendo constantemente. Es un personaje atormentado, pero precisamente con todo lo que ha aportado a los cómics, también para François Choitin y otros como yo, nos sigue siendo un modelo, el que realmente ha desarrollado todo el potencial de los cómics. Pero como ustedes ven, tengo pasión por este tema, por Hergé, y voy a dejar de hablar ya de Tintín porque podría estar aquí eternamente, si no nunca pasaremos a hablar de Ciudades Oscuras o de Volver a París. Para que ahora charlemos ya un poco de esas ciudades oscuras. Has terminado hablando precisamente de Tintín, de ese viaje a la Luna, de ese carácter de pionero que tuvo en la Luna, como lo tuvo también Julio Verne, que quizás es un nombre también que tiene un papel importantísimo en toda la serie de las ciudades oscuras. La comenzáis contando que fue un domingo de 1980 durante una visita al Palacio de Justicia de Bruselas, obra de un enigmático arquitecto, Josep Poler, del cual se conservan, salvo rarísimos datos acerca de su vida y grandes lagunas, y que a partir de ahí, por azar, encontráis lo que se llamaría un pasaje que os condujo a un mundo desconocido, el continente de las ciudades oscuras. Esta es la leyenda que se cuenta, pero a partir de ahí comenzáis una serie que no sé si imaginabais que podía llegar a alcanzar el éxito que habéis obtenido, tanto por tu parte como por François, que hay que recordar, fue tu compañero de pupitre en el colegio. Oui, voilà, donc c'est d'abord une histoire d'amitié. Sí, es una historia de amistad infantil, porque nos conocimos con 12 años, François y yo, en Bruselas. François Skaten es el dibujante, y a la izquierda y yo a la derecha. Esperen que me pongan la... Nosotros hacíamos juntos como un pequeño diario y rápidamente nos hicimos amigos, también invitábamos juntos, dirigidos por su padre, porque él era mejor para la pintura que yo. Y François realmente estaba muy apasionado, era alguien loco de los cómics. Ahora esto parece que está mal, pero para un niño de 16 años estaba muy bien. Le publicaron en Pilot y algo ya realmente, súper interesante. Inmediatamente publicó en esta revista historias con su hermano Luc o con su antiguo profesor Claude Renard. Y yo estudiaba filosofía, pero no era un estudiante muy serio. Y entonces escribí una primera novela, luego una segunda, era muy joven. Y cuando volví a Bélgica, retomé la relación con François, y él había hecho, tiras animadas. Yo estaba apasionado por Hergé, a él le había dedicado mi tesis de final de estudios, precisamente sobre el libro de la Castafiore. Y ahí decidimos hacer cosas juntos a comienzos de los años 80, ese periodo ya un poco lejano. Con esta amistad, la amistad que era de unos niños, que rápidamente se recupera y que nos ha permitido, con esta revista A Suivre, que es una revista que era muy importante entonces, ahí por ejemplo había historias
de Tardy y de gente así. Y rápidamente arrancamos sin saber realmente a dónde nos iba a llevar esta serie sobre las ciudades imaginarias. Esta es la primera página, la primera historia. Sí, las murallas de Samaris. No, te quería comentar, Scriten viene de una familia de arquitectos y que comenta, os cuenta siempre que ya de muy pequeño, por ejemplo, su padre le inició en el dibujo, su hermano también es arquitecto y creo que eso ha ido muy ligado a toda esta historia también, ¿no? Tout à fait, l'architecture. Y totalmente, la arquitectura estaba presente en las primeras historias de François. Yo trabajé realmente con él y por este tema que a él le apasionaba. Yo conocía mucho a su padre desde que éramos niños y yo quería hacer una historia que a él le encantara dibujar. Y lo que apasionó a los lectores cuando salió esta historia es que precisamente las ciudades eran ciudades casi más importantes que los propios personajes. Creo que en esta primera historia, las murallas de Samaris, hay dos ciudades, una lejana, perdida, donde se le pide que vaya en una misión y le intentamos dar un carácter que era el característico de estas ciudades y nos inspiramos en el Art Nouveau, que es algo muy habitual en Bruselas, pero exagerando las proporciones. Allí había solamente como mansiones, caserones y nosotros pensamos en una ciudad que fuera totalmente de Art Nouveau. Desarrollamos juntos esta primera historia, así empezamos a colaborar y sin saber que iba a ser una serie. Pero cuando apareció el primer libro en la editorial Casterman, nosotros ya habíamos lanzado una segunda historia y nuestro editorial dijo, sí, es distinta la historia, pero es el mismo universo, así que quizás estaría bien que busquemos un título para unificarlos. Y entonces decidimos hacer Las ciudades oscuras. En algunos países se tradujo muy bien porque oscuro funcionaba bien y en otro no tenía ese doble sentido. En otros se ponían como las ciudades de color oscuro, fantásticas en Estados Unidos, que era más banal, y aquí tenía ese doble sentido de oscuras, de color, pero también de complicadas, ¿no? El nombre de las ciudades y de los personajes hemos intentado siempre que se mantengan en todos los países, es decir, que Samaris o Urbiconde son nombres que se han conservado igual que los nombres de nuestros héroes, porque no son nombres que pertenezcan a la francofonía, son nombres que pueden servir de inspiración en distintos idiomas europeos. Con estas obras habéis creado un mundo fantástico, ¿no? Una dimensión paralela a la actual, se podría decir, como dos universos al mismo tiempo. En cualquier caso, es una serie que no es difícil de clasificar, ni incluso después de tantos álbumes que habéis sacado. Oui, nous ne nous soucions pas d'elle. No nos preocupaba tanto clasificarlo realmente, hacíamos algo que nos gustaba, que tenía un aspecto fantástico, pero que no era ciencia ficción. Habla del imaginario, pero es imaginario que se libera totalmente de la realidad. Creo que hay influencias gráficas, literarias. Entre las literarias nos han influido Italo Calvino, que se reconoce en las obras, Borges o Frank Kafka, que son claramente influencias importantes, pero también otras influencias de algunas películas como las de Fritz Lang u otras, ¿no?, de arquitectos, y mucha documentación detrás de todas estas ciudades imaginarias. Urbicand, que es otra ciudad que se alimenta un poco de todas las referencias del Art Deco, las arquitecturas totalitaristas. Y todo esto lo hemos combinado para crear un estilo propio, porque los cómics te dan esa libertad de crear un mundo, de hacer vivir ahí a personajes sin tener la responsabilidad concreta que tiene un arquitecto. Cuando un urbanista o un arquitecto trabaja, cómo vive la gente en sus ciudades es fundamental. Nosotros podemos hacer que sean sueños urbanos, pero también pesadillas urbanas.
Y en la historia aquí de Urbicande es una historia que a los arquitectos les llama mucho la atención. El personaje principal mezcla urbanista y arquitecto y se llama Urbatecto. Entonces cogí una ciudad, la remodela de una manera muy autoritaria y en esta historia se produce un fenómeno raro que surge de la nada. Es una estructura cúbica que va creciendo primero en su gabinete, en su despacho, y luego adquiere unas proporciones considerables que realmente, bueno, dan un vuelco a toda su vida y a toda la ciudad. El postulado inicial es fantástico, pero intentamos desarrollarlo con un rigor casi matemático. Y eso es un poco lo que nos interesa, no lo fantástico como de lo puramente imaginario, sino algo fantástico que intentamos que sea creíble en el desarrollo de la historia y en los títulos. Que el papel principal es, digamos que de las arquitecturas, ¿no? Las ciudades, los edificios, todo ese universo que creáis. Pero antes hablábamos tú y yo que curiosamente nuestra obra favorita, que hemos coincidido los dos, es La chica inclinada. Quizá esta es en el que el protagonismo sí es mayor por parte del personaje que por parte del escenario, ¿no? Oui, il est certain que d'album en album. Sí, de libro en libro hemos intentado renovar el estilo narrativo, gráfico y darle más cuerpo al personaje. En la torre ya ha inspirado un poco este personaje en Falstaff, en Orson Welles, tiene más peso, más consistencia ya el personaje. Y es verdad que en cada historia nos planteamos retos. No es una serie clásica como algunas cómics, donde los autores dicen este es el mundo y lo van desarrollando con los mismos héroes, siempre el mismo estilo gráfico, los mismos tipos de relatos, o incluso a veces es el mismo tipo de relato que de libro a libro se va desarrollando. Para nosotros cada libro es un desafío. Aquí ven básicamente blanco y negro, pero con algunos elementos de color. Había ahí, paso rápidamente, esta historia de Bruselas. Ahí nos acercamos más a la realidad, a la sátira política, más que en otras historias. No solamente la historia de Bruselas. Bruselas es una ortografía que no existe. Bruselas no se escribe así. Se acerca a cómo se escribe Bruselas, pero nos da esa libertad de usar la imaginación. Y nos alimentamos ahí más quizás de la fiebre modernista, que bueno, llegó a muchas ciudades y que a veces las llevó a querer ser tan grandes como las ciudades americanas y a destruir así su pasado. Es la historia de una ciudad que entra en plena locura de obras y que acaba siendo algo que no es Bruselas. Todas las ciudades se han visto sometidas un poco a como, bueno, ganas de abandonar su patrimonio inicial para ir más adelante. Y aquí llegamos a l'enfant penché, la chica inclinada, que es una historia que está centrada no en un fenómeno fantástico que concierne a una ciudad o a un lugar, sino realmente a un personaje. Es la historia de una chica adolescente que con su familia se va a un parque de atracciones a escala de ciudad, y al salir de una atracción se encuentra desequilibrada, inclinada, y entonces sus padres dicen, Dios mío, ¿qué ocurre? Y entonces vamos a seguir un poco esta idea a lo largo de toda la historia. Es una niña inclinada a 30 grados, nadie entiende por qué. Parece que lo está como haciendo adrede, le llevan a una escuela que es un internado muy estricto. No sé si en francés se puede decir que parece que es como un lugar como de castigo casi, ¿no? Como un lugar para enderezarla. En francés se dice casa de enderezamiento. En corrección. En castellano. Era la Y entonces ella, bueno, salta el muro y vive así, aventuras ella sola. Aquí tenemos también una parte en la que aparecen fotos de personajes que se van encontrando, pero que al principio viven de manera aparte. Y usamos un código poco habitual para los cómics.
Aquí ven estas imágenes fotográficas que se convierten en imágenes gráficas, aunque en esta pantalla no se aprecia mucho, y luego los dos personajes se encuentran. Y el personaje fotográfico ahí entra en ese universo y entonces tiene una mano marcada precisamente, ¿no?, por esos gráficos. Así que así vamos siguiendo con nuevas experiencias. Por ejemplo, en La sombra de un hombre he intentado yo servir de modelo para el personaje principal. No se ve exactamente que soy yo, pero bueno, yo he posado, ¿no? Entonces, es un trabajo aquí, el del guionista, muy distinto al que normalmente hacemos. Normalmente el guionista es quien lo explica todo, lo describe todo, pero yo aquí he jugado en algunas escenas cuando había que partirse la cara en las escaleras o tener la cara deformada por terribles pesadillas, era yo. Aquí vemos algunos detalles de plantas de Karl Blomsfeld, célebre conocido fotógrafo alemán y que, bueno, ha inspirado la arquitectura de esta ciudad tan especial que ponemos aquí en escena, que se llama Blofstadt, toda una ciudad bueno, diseñada en homenaje a las fotografías. Existe este fotógrafo y podemos encontrar sus libros en la historia de la fotografía. Es alguien muy conocido y muy admirado, y para nosotros fue un poco el... Donc chaque fois, on essaye de trouver de nouveaux enjeux, parfois de nouvelles techniques graphiques aussi. Pas seulement l'alternance du noir et blanc et de la couleur, mais par exemple ici, une histoire où le trait à l'encre de Chine venait après la couleur. La couleur arrivait au début du travail. La couleur joue un rôle essentiel dans cette histoire. Je ne vais pas vous raconter, évidemment, tous les détails de... Voy a darles todos los detalles. No sé si... Ya en la parte final nos centramos un poco en Volver a París. Ya hemos repasado también gran parte de lo que es el universo de las ciudades oscuras, algunas de cuyas imágenes seguimos viendo, pero sí, mira, me ha venido a la mente una correlación. Recuerdo un poco lo que es esta historia del Volver a París, ¿no? Es la segunda entrega, se acaba de publicar hace poco, como he dicho, es La noche de las constelaciones. Es una historia, en este caso, ya más futurista, está situada en el año 2155, en una ciudad exterior extraplanetaria, aunque contacto con la Tierra, ya la que denominan el Arca, y en la que vive la joven Karin. ¿Se podría establecer alguna relación entre Karin y Mary, de la chica inclinada, por aquello de que es un poco dos jóvenes que no logran amoldarse a situaciones tremendamente rígidas y que plantean las normas establecidas? Alors, el personaje de Karin que vemos aquí en la portada es una joven mestiza, medio asiática, probablemente japonesa, medio europea. Es una transformación un poco de nuestro universo, porque al principio éramos todos muy europeos, nuestras referencias, gracias a los distintos libros, hemos podido viajar, se han traducido, he mostrado alguna portada también japonesa, etc. Entonces esta historia de Volver a París ha aparecido también en una revista de cómics de Japón, que publicó como si fuera una teleserie o un folletín esta historia. Y esto ya no se desarrolla en las ciudades oscuras, sino en un mundo de un futuro lejano. Es una chica que vive en una colonia especial lejana y que sueña con París, pero no conoce París. En el fondo está en la situación de muchos jóvenes en Francia, de Europa, de todo el mundo, que un poco fantasmean con esas ciudades particulares, como podríamos fantasmear con Barcelona o Nueva York, ciudades, ¿no?, un poco que se prestan especialmente a soñar con ellas. Y entonces nosotros aquí, durante este viaje que realiza y que finalmente la tiene que llevar a París, nosotros ponemos en escena todo su imaginario de París, que está lleno de una serie de imágenes mezcladas, algunas son realistas, otras son totalmente oníricas, a partir de las cuales va construyéndose su propio París soñado. Está la Torre Eiffel, por supuesto, pero luego hay otro autor de final del siglo XIX que viene un poquito después de Julio Verne, que es Albert Jovida, que era escritor y dibujante y que imaginó el siglo XX. Y el siglo XX
que es un libro de 1882, ahí habla de París, la metamorfosis de París, los atascos aéreos, se suponía que había artefactos que volaban, la ropa es muy de finales del siglo XIX todavía, pero nosotros nos hemos divertido mucho intentando combinar estos símbolos y hacer que nuestra heroína entrara en ese París. Lo puede hacer gracias a una serie de capacidades que tiene, a una fuerte concentración, puede así entrar en las imágenes, y él se pregunta si París se sigue pareciendo a eso o más bien se parece a los inmuebles que ha diseñado Augusto Perrin, que era un arquitecto real, que construyó Le Havre o Saint-Nazaire, que han sido ciudades que fueron bombardeadas y destruidas. Y entonces es capaz de ahí bucear, sumergirse en este mundo, meterse en ese mundo. Ella está haciendo un viaje real hacia la Tierra y se va a tener que enfrentar a la realidad. Es decir, va a tener que dejar ese mundo de fantasía y entrar en lo real. Lo mismo que muchas veces los turistas japoneses sueñan durante años con ir a París, se preparan para ese viaje, ven películas, leen libros, novelas, no sé, piensan que se van a encontrar con François Truffaut en la esquina de la calle, o que van al Café Flore y piensan que va a estar allí Sartre, y ahora van allí y les tratan fatal, hay un Starbucks en vez del Café Flore, etc. Y tienen dificultades, ¿no?, para enfrentarse a esa imagen soñada y compararla con la imagen real que les ofrece París, ¿no? Entonces aquí un poco en torno a ese tema, aquí tenemos ese sueño, ese viaje soñado de fantasía, y luego la realidad, cómo te enfrentas a unas realidades con otras proporciones. Finalmente llega a la Tierra después de un largo viaje en solitario. Yo creo que también la obra además reivindica un poco un París de los parisinos, por decirlo de alguna manera, sin querer ser exclusivo, ¿no? Ese París, como comentabas, no solo el preparado para los turistas, y que prácticamente aquí creáis en una cúpula en la que todo es idílico. Oui, alors c'est une histoire qui a une dimension critique et politique assez forte, puisque je pense que beaucoup de villes européennes, on peut penser vraiment à Barcelone par exemple, Amsterdam. Luego te cuento algo de Barcelona. Contaré algo de Barcelona. Beaucoup de villes, mais Amsterdam. Amsterdam, París, son ciudades donde la presión turística realmente es muy importante, y poco a poco están transformando la manera de vivir las ciudades y casi expulsan a los que viven allí. Y entonces tenemos esta idea como hay una jungla urbana más o menos dura ahí en torno a París, ahí ven esos grandes edificios, algo como oscuro, negruzco, y de ahí sale, bajo esa cúpula, hay una ciudad perfectamente climatizada, siempre hay luz, nunca llueve, es una ciudad ideal donde se puede pasar de una estación a otra simulándolo, es como una ciudad simulacro, una ciudad donde todo el mundo se comporta según la mitología parisina que uno tiene en mente, pero que realmente es una ciudad sin habitantes. Este es este peligro, ¿no?, que está en este momento de convertir las ciudades en museos, y es un peligro que nosotros realmente lo que hacemos aquí es, bueno, coger una idea en el cómic y llevarlo a la caricatura. Evidentemente tiene aspectos también que son muy seductores. Aquí tenemos la estación del norte, Gare du Nord, que bueno, se conserva, pero se prolonga con una serie de estructuras y que se convierte como una especie de hotel de lujo, el Centro Pompidou, uno de los pocos edificios de final del siglo XX que se conserva, pero primero adelante le ponemos un pequeño lago, restauramos su arquitectura que es puramente de finales del siglo XX, con este estilo, pero también hemos reconstruido algunos edificios que habían desaparecido y que querían ver los turistas, como Les Halles, que fueron
demolidos a comienzos de los años 70 y han sido sustituidos por algo bastante mediocre a nivel arquitectónico, y entonces este gran mercado ahora nos imaginamos que ha sido, bueno, reconstruido, amplificado y transformado en una especie de jardín animalario fantástico. Así que aquí hay cosas contradictorias. No es una historia moralizante, es una historia que juega con, bueno, las posibilidades urbanas, con lo deseable urbano y lo no deseable de lo urbano. Y nuestra heroína descubre este mundo, se enfrenta a sus visiones, a sus ideas, y finalmente se pregunta si este es el París que ella quiere, si quizás París no ha perdido así su vida. Aquí también hay guiños. Aquí vemos una serie de fotos de la estación de metro de Arts-et-Métiers, que también lo hizo François Schuiten, que participó en este proyecto, y hemos hecho entonces este París del siglo XXI, y esta estación es la única que se ha restaurado como si fuera una estación mitológica con un metro a la antigua, y es esta de Arts-et-Métiers. Y aquí, ¿no? Lo vemos. Sí. Es que hablando del toque humorístico, me recuerda, hace aproximadamente un año entrevisté a Miguel Gallardo, un dibujante de cómic español. Él había escrito un libro de viajes, sobre viajes que había realizado promocionando sus cómics o participando en conferencias, charlas, y decidió que le faltaba hacer un viaje por su propia ciudad, por Barcelona. Y me comentaba que al final era una ciudad que había sido abordada por todo, que te encontrabas prácticamente lo que más, curiosamente el souvenir que más se lleva la gente de Barcelona es el sombrero mexicano, que ni siquiera es de Barcelona. Y él me planteaba que quizá, además él vivía en el centro, sufría a los turistas constantemente, y quizás se debería hacer, por ejemplo, en París se podría hacer lo mismo junto a Euro Disney, hacer un parque temático con una réplica exacta de la ciudad para los turistas y la otra ciudad para la gente que quisiera vivir. No sé si este planteamiento también puede ser parecido al que planteáis aquí en Volver a París. Oui, Sí, está este tema del simulacro que se plantea mucho. Hablo de Japón una vez más. Ahí había un parque de atracciones que se construyó en torno a lo que era la temática de las ciudades de los Países Bajos, de Holanda. Y ahí tenemos unidas las zonas más bonitas de distintas zonas, con molinos, con los cuadros de Van Gogh, con Rembrandt, un canal. Ahí reúnen en un único espacio todo, y así en un día uno recorre todos los Países Bajos con réplicas de las casas a tamaño real. No son miniaturas, realmente uno se pasea por las calles. Y hay un artículo que decía que los turistas japoneses les encantó este parque, y luego cuando iban a Holanda pues les decepcionaba, porque había muchos holandeses, y esos holandeses vivían su vida normal, iban al trabajo, sacaban dinero de los cajeros, a veces no eran amables, a veces, no sé, les decían quítese usted un poco de aquí en el tranvía. Y finalmente esta ciudad imaginaria de los Países Bajos, ese artefacto que habían generado, era mucho más deseable que las ciudades reales. Y a veces cuando uno viaja, a veces uno intenta ver los principales monumentos, pero no todos están juntos. A veces hay que ir de la Meca a la Meca, a veces coger un transporte público, no todos están abiertos a la vez, a la misma hora, y a veces el tiempo tampoco es el tiempo en el que uno ha soñado. Porque llueve, no puedes pasearte como tú soñabas. Entonces, este tema de estas creaciones, estos simulacros, estas simulaciones, que son un poco contra lo que ha sido la ciudad y contra lo que realmente hace que tenga ese carácter precisamente las ciudades, que es todas esas superposiciones de funciones, de sueños, de la calidad arquitectónica, pero a la vez los edificios, que son también algo relacionado con los recuerdos, a veces cosas muy sencillas. Eso es todo lo que convierte a una ciudad en ciudad, y es lo que tiene valor. Y en las ciudades oscuras, en Volver a París, a través de nuestras historias tratamos estos temas que nos importan también, pero no como lo haríamos en un ensayo o en un tratado teórico, sino que lo tratamos de manera metafórica.
Algunos lectores quizás el aspecto de seducción de lo que dibujamos quizás es lo más importante y para otros quizás el aspecto crítico es lo más importante. Pero nosotros no intentamos imponer una manera de leer. También podemos coger imágenes y admirarlas por su belleza, pasear a través de la historia, interesarse también realmente por el destino de los héroes o de las heroínas, e interesarse también, si no, por la dimensión crítica, ¿no?, que implica esta historia. Precisamente hablando de la dimensión crítica, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es en torno al personaje protagonista, Karin, es que ella afirma que en ningún momento cuando está en el arca se ha sentido perteneciente a ese arca, pero sin embargo llega a París, la ciudad de la que es su padre, por ejemplo, aunque su madre sea asiática, y es considerada como una ilegal. Suena también muy actual eso, ¿no? Oui, bien sûr, même si une... Sí, las historias llevan mucho tiempo. Hemos tardado 4 años en hacer estas historias, el volver a París. Y durante estos 4 años cambia el mundo mucho, a veces de manera realmente que da miedo, y la presencia casi cotidiana ahora del terrorismo, la crisis de los inmigrantes, las transformaciones políticas, resuenan a veces de manera curiosa justo con nuestras historias, coinciden con nuestras historias. Hay algunos autores que trabajan directamente, ¿no?, con lo que son materiales de la actualidad, del reportaje. Nosotros, sin embargo, trabajamos con ficciones. Pero al final de Volver a París, bueno, desvelo este pequeño elemento del final de Volver a París, nuestra heroína parte hacia una ciudad que está como lejana, aparte, que se ha desarrollado de otra manera, y se arranca esa idea de París. Y esa idea es Londres. Y unas semanas después de haber imaginado precisamente esta situación y de que dibujáramos esas páginas finales, aparece el Brexit. Esta especie como de distancia que se empieza a establecer entre Europa y Gran Bretaña. Para un lector que va a leer esto, dice, sí, claro, es una alusión al Brexit. Pero no, para nosotros no era aludiendo al Brexit, para nada. Y lo mismo cuando imaginábamos la ciudad de Urbicond, es una ciudad cortada en dos por un río, y era difícil circular entre las dos partes de la ciudad. Entonces pensamos en Berlín, la época del muro de Berlín. Nosotros no pusimos un muro, hicimos algo más de ficción, que era esa ciudad dividida por un río con un puente difícil de atravesar. Pero años después cae el muro de Berlín. Para muchos lectores, ahora cuando lee una historia como La fiebre del Mekong, pues piensa precisamente en otras ciudades. Y por ejemplo, en la feria del libro, estábamos en Líbano y nos dicen, esto es Beirut occidental, Beirut oriental. O sea que a veces una historia imaginada en los años 80 puede tener sentido para los lectores del año, no sé, 2016, 17. Y de la misma manera, hace poco tiempo algunos de nuestros libros se tradujeron en China. Allí está poco desarrollado el cómic y menos el de los adultos. Son referencias que eran muy europeas en cuanto a arquitectura, imágenes, literatura, películas. No sabemos realmente cómo las perciben o las leen los chinos. Y lo que sí está seguro es que algunas de estas historias parece que les llegan, les gustan, y creo que les interesa quizás porque ven otra cosa. Es un misterio. Es algo muy gratificante para los autores cuando ves que una historia que fue diseñada por unos jóvenes en un contexto, en un país, con una serie de referencias mentales, resulta que pueden, en el mejor de los casos, también tener una vida propia y ser leídas más allá de las intenciones que teníamos nosotros. Puede haber nuevos motivos para que te gusten o para que no te gusten. Te pueden sorprender otras partes de la historia y sería realmente apasionante. Con distintas generaciones y distintos países,
Luego también los distintos idiomas, ¿no? Porque se traducen, ver luego, hacer como una especie de informe de las impresiones de todos los que lo han leído, ¿no? Porque con esta diversidad nos daríamos quizás cuenta que quizás lo que permanece de la historia es algo muy diferente. ¿Sabes? Hay quien dice, sí, son los dibujos muy bonitos, pero si uno realmente se mete en la historia más profunda, creo que quizás lo que nosotros contamos, y contaremos nosotros quizás una novela turca o china o india, quizás nosotros lo leemos de una manera muy distinta a alguien del país. Si algo se desarrolla en Bombay y conoces Bombay, no lo lees de la misma manera que si no lo conoces, porque conoces los barrios, ves a qué personajes reales se refiere, las alusiones reales, y te constituyes tu propio imaginario. Y creo que esto es uno de los puntos fuertes y de lo interesante de la ficción. ¿Por qué la ficción? ¿Por qué no hablamos de ciudades reales, de malvados reales o de problemas reales? Usamos este trabajo arquitectónico en un caso muy del imaginario. Incluso si tenemos ahí el Museo de Artes y Oficios de Arts et Métiers, pero muchas de nuestras historias están muy inspiradas de manera muy precisa en la realidad. Hemos presentado recientemente en este Museo de Artes y Oficios esta exposición de máquinas en las que nos inspiramos para nuestros dibujos. O sea que los dibujos no surgen de la nada, ni tampoco las historias. Pero esto no impide que lo tratemos de una manera luego muy libre. Y si ves a François Scaton, aquí le vemos cómo está trabajando, es muy importante saber también que se trabaja de una manera muy artesanal, se trabaja siempre entre los dos, él hace más, por eso yo estoy aquí hablando y él trabaja, él se mueve menos que yo, y luego ven los colores, él es el que desarrolla esos colores en gran formato, a mano, sin asistente, sin ordenadores, sin Photoshop ni nada, realmente es un trabajo manual, artesano. Es algo a lo que damos vida todavía con mucha pasión y paciencia. No sé si nos dará tiempo luego de que haya alguna pregunta por parte del público, pero sí es la última que no me gustaría pasar por alto en nivel ya general, después de todo lo que hemos hablado aquí de las ciudades oscuras, de volver a París, y es cómo os organizáis, cómo coordináis el trabajo. Sé que hay un vídeo estupendo que se titula A cuatro manos, pero ¿cómo surge la primera idea, que en principio creo que es tuya, y luego cómo desarrolláis todo hasta que se termina el álbum entre François y tú? No siempre la idea es mía y no siempre el punto de partida es mío. A veces es por una conversación, a veces hacemos un desarrollo más literario y él hace como esbozos de las ciudades o de los personajes. También hacemos una documentación, es una especie de, reunimos como una biblioteca para el futuro libre, eso se hace con bastante tiempo de antelación, y luego trabajamos también juntos con el storyboard. En la misma mesa nos sentamos, hablamos, François prueba las páginas, cómo se pagina, la escenografía, yo escribo los diálogos, a veces los diálogos se escriben antes en esta especie de storyboard, y luego, bueno, también lo hacemos a lápiz primero, ahí se puede corregir fácil. Cuando ya está acabada la página de François a lápiz, entonces yo vengo a verlo, a veces cambiamos un detalle del dibujo, a veces del texto, a veces añadimos o quitamos cosas, y así los dos aportamos algo al cómic, aunque él hace más el diseño gráfico, y por eso hacemos primero el guión gráfico y yo hago otras cosas. Hay guionistas que trabajan de otra manera, hay muchos jóvenes que ahora lo pueden hacer todo, ellos texto, guión, dibujos, y otros trabajan en colaboración, pero de una manera mucho más aparte. El escenario es solamente el responsable de la historia, de los diálogos, y luego el dibujante es el que le da imagen a la historia. Pero a nosotros nos gusta, nosotros somos creativos, me gusta trabajar con él y con otros autores. He trabajado también con una joven dibujante de un estilo totalmente distinto, y yo les dejo que jueguen un papel muy importante. Yo no quiero que sean solamente los ejecutores de la historia,
que es una historia como fija, sino que aquí realmente el placer surge de que ellos puedan metamorfosear la historia, enriquecer la historia a la hora de dibujarla, y también evidentemente lo discutimos, lo hablamos con cada autor. Yo he colaborado, por ejemplo, con fotógrafos, con el director Raúl Ruiz, de origen chileno que vive en París, y siempre que colaboramos hay que reinventar el método, siempre colaboras con alguien. Para nosotros siempre es un poco la lógica de la colaboración lo que tiene que prevalecer, y para nada es lo que yo tengo en mente es la idea de hacer un guión que luego puede ser dibujado por tal persona o cual, y que simplemente uno dice, este es mi guión, mi historia, y ahora busco un buen dibujante. Yo no lo hago así, sino si yo quiero escribir algo solo, pues lo escribo solo. Pero si quiero que intervenga alguien más, entonces quiero que esa intervención sea muy libre y muy creativa. Que no haya servitudes, servidumbres, que no haya una relación de jerarquía, sino que lo interioricen también. Les muestro aquí una película muy breve para que vean cómo... Ça n'empêche pas de parler. Sí, conozco el vídeo y realmente creo que es bastante interesante, sí, merece la pena verlo. Comme ça, il sera un petit peu. Así va a estar un poco con nosotros también, aunque no haya venido. C'était la création de la. Está creando el póster para nuestra última exposición, Máquinas de dibujar, Machine à dessiner, presentada en París. Durante varios días, varias etapas del dibujo, desde el esbozo hasta la imagen acabada, se le sigue. Ahí ven las herramientas que utiliza y la mesa real en la que trabaja. Las primeras etapas son bastante rápidas y luego llega el trabajo con herramientas donde se mezcla mucho la precisión con la libertad. También se deja mucho espacio a lo minucioso, a la paciencia. Ahora hay dibujantes en el mundo que intentan de manera digital hacer esos mismos dibujos. Ahí tenemos el sacapuntas, el portamina, que siempre son muy prácticos, siempre iguales a través de los años. Sí, aquí vemos que tira las líneas de esta manera. Es muy importante para él que haya como una línea de vibración. La pluma es algo muy libre. A veces hay que, como raspar y volver a empezar. Lo interesante era rodar realmente algo que estaba haciendo, porque a veces en televisión te dicen, tú haz como si estás haciendo, como si fuera un simulacro, pero aquí es verdad, porque ellos no tienen paciencia de estar siguiéndole. Aquí ha sido de verdad alguien que le ha seguido y ha estado viendo cómo dibujaba. Al principio ven el color muy rápido, simplemente con un amarillo, y luego se vuelve a los lápices de colores. Tiene una caja enorme de lápices de colores y ahí recurre a ellos para los pequeños detalles.
y va trabajando así como por distintas capas de espesor. Modelo de referencia. Esto implica una documentación muy importante para hacer todo este dibujo. On peut retrouver ce petit film. Esta película la pueden ver en internet, acceso libre, es interesante para muchos estudiantes de dibujo, aunque están más acostumbrados ahora a las herramientas informáticas, pero hay muchos que tienen nostalgia de estas herramientas tradicionales. Aquí ya no se ve mucho. Et voilà le dessin qui se défait peu à peu. Y el dibujo, cómo se va deshaciendo poco a poco y volvemos como prácticamente al papel en blanco. Yo creo que espectacular, que nos ha dejado a todos con la boca abierta. No sé si ya por parte del público hay alguien que quiere cuestionarle alguna pregunta o comentarle algún aspecto de su trabajo a Benoit. Ahora podría ser el momento. ¿No ha surgido ninguna ocasión de hacer una adaptación cinematográfica de las historias de las ciudades oscuras? Alors, il y a eu de nombreux... Ha habido muchos proyectos, pero muy pocos han dado lugar a algo. Había una historia que hicimos para una dibujante, Dolores, que se adaptó, una dibujante que se llamaba Dolores y que se adaptó en Alemania. Era más fácil que estas historias de las ciudades oscuras. Y hace bastantes años tuvimos contactos con Terry Gilliam, que decía: quiero hacer el de la torre, pero es demasiado caro. Bueno, pues si para Terry Gilliam era demasiado caro, pues no sería fácil, no para nadie. Y hemos tenido algunas otras experiencias cinematográficas trabajando con cineastas de manera puntual y precisa. Quizás algún día se producirá este encuentro, pero también pensamos que los libros están realmente concebidos para ser cómics. Creo que perderían más que ganarían adaptándolos al cine. Incluso la película de Spielberg realmente no te deja que te olvides del cómic, ni siquiera en el caso de...
No sé si hay una pregunta más. Yo, bueno, pues si todavía tengo tiempo, una sí me gustaría hacerle. Sí tengo esa duda. Aparte de Julio Verne, ¿quién más ha pasado esa puerta al otro lado de las ciudades oscuras? Oui, dans le livre Le Guide des Cités, qui je pense n'a pas... El libro La Guía de las Ciudades, que creo que no se ha traducido, que es como una auténtica guía de viajes. Ahí citamos, por ejemplo, una serie de poetas, escritores, arquitectos que han estado en contacto con este mundo. Porque hablamos de que Julio Verne, que viajó en el mundo de las ciudades oscuras y de ahí sacó parte de su inspiración, pero bueno, es una manera evidentemente un poco insolente o irónica por nuestra parte, ¿no?, de hacerle un homenaje. Julio Verne, bueno, es su imaginario, pero es también la fuerza de los grabados, ¿no?, que aparecían en las ediciones originales y que tenían algo que no era solo una forma literaria, sino que hay también en Gustave Doré, ahí encontrábamos una serie de ecos en muchas de sus películas, encontrábamos elementos de esto, son un poco como referencias que vienen como de muchas partes y luego las olvidamos un poco, pero a veces el lector encuentra una referencia en la que hemos pensado nosotros y a veces ni siquiera nosotros hemos pensado y ellos lo descubren, ¿no?, o les hace pensar en algo. No sé, un castillo que hemos visto y puede recordar a un lector, a un castillo en su estilo arquitectónico. A veces creemos que inventamos algo y resulta que luego te encuentras que en la realidad hay elementos muy similares. Es difícil realmente inventar algo completamente. Y no es lo que intentamos hacer. Nosotros intentamos hacer como un juego, ¿no?, de resonancias entre las referencias, entre lo real, personajes que conocemos, gente, amigos que a veces entran en nuestras historias, y luego el imaginario, y luego el propio lector que descodifica o no esta referencia. Y eso creo que ocurre con todas nuestras ficciones y con todas las obras de arte ocurre. Si coges un cuadro del 16 o el 17 está lleno de alusiones o referencias a los mandatarios de la época o a un elemento del paisaje que ya no existe. Y el hecho de que estas referencias solamente sean descodificadas por los especialistas, sin embargo, a ti no te impiden apreciarlas, disfrutarlas. Ahí está quizá la magia de las artes y de los creadores, ¿no? No solo lo que quiere contar el que crea, sino también lo que a veces el lector, o en este caso el espectador, ve o puede llegar a imaginar. Pues hasta aquí la charla que hemos mantenido hoy con Benoit Peeters. No sé si nos dicen por ahí que quiera alguien hacer alguna otra pregunta. Sería ya la última brevemente, si puede ser, antes de despedir ya para pasar al momento de las firmas. Sí, por curiosidad, ese afiche que hemos visto realizar en el vídeo, ¿cuánto tiempo le pudo llevar realizarlo de principio a fin? En minutos reales. Alors, d'abord, il faut... Bueno, hay que soñar con este póster. Hay realmente, bueno, es algo que puede ocurrir en cualquier momento, no está solamente el momento de la escritura, luego hay unos esbozos que ha podido hacer antes, o sea que la realización continua será unos 5 días. A lápiz, luego pasarlo a tinta, colorear, pero como dice François Scuiton, 5 días son días realmente de la mañana a la noche. Esta paciencia, este artesanado que aparece en los cómics, no solo en los nuestros, en otros autores también, aunque otros trabajan con un estilo más rápido, pero algunos tienen también este estilo muy paciente, es también algo que es puro placer. François Scuiton dice que vayamos más rápido el editor, pero es que a mí no me apetece ir más rápido. Si tengo que hacer la página rápida, pues es que me lo paso menos bien. Para mí no es tanto placer dibujar, porque para mí es un acto creativo muy distinto a la escritura. Si yo escribo los diálogos de una escena, no puedo poner música, estoy súper concentrado, no me pueden molestar. Pero él, cuando le llamo,
A veces le escucho cómo la pluma se oye ahí que sigue raspando el papel o cómo está escuchando algo en la radio. O sea que no es un trabajo que realmente moviliza al 100% de su energía. Es más artesanal. Es como cuando uno cocina. Pues estar cocinando y escuchar la radio o música o hablar con alguien. Y sin embargo estás ahí implicado en lo que estás haciendo. Y creo que en el dibujo, en la pintura, hay esta dimensión también. Creo que las herramientas que ahora intentan conseguir más eficacia, que van más allá de esa dimensión gestual, ¿no? De ir tachando en blanco y negro, es algo distinto. Pero es algo que realmente no le cansa. Es algo, tiene una relación como muy sensual con estas herramientas y luego tiene mucha libertad a la hora de organizar su tiempo. Por ejemplo, cuando alguien trabaja en un estudio para, por ejemplo, los dibujos animados, ahí es un trabajo muy racional y desaparece quizás esta dimensión, ¿no?, que él tiene. Y creo que es un lujo que nos podemos permitir porque empezamos hace muchos años a trabajar así, hemos tenido éxito en el mundo francófono y luego también a través de las traducciones, y entonces nuestros libros nos permiten vivir bien sin vernos obligados a producir a toda velocidad. Para los jóvenes autores ahora de los cómics, este autor no es ni concebible. Y hoy me preocupa mucho realmente la situación en la que viven estas nuevas generaciones. De hecho, he tratado mucho este tema. Ya no tienen la comodidad que teníamos nosotros, por ejemplo, con esas revistas que te prepublicaban el trabajo, lo daban a conocer, lo remuneraban. Ahora llegan a un mundo en el que hay una sobreproducción de libros, por lo menos en el mundo de habla francesa, y hay algunos trabajos realmente excelentes que realmente no encuentran su lugar. Y nosotros, sin embargo, nos hemos instalado en una época donde realmente se podía trabajar de otra manera el cómic, de una manera más adulta. Nunca hemos sido un top ventas, realmente un bestseller, pero sí que hemos tenido libros que se vendían bien, y entonces el editor, aunque no sepa exactamente qué queremos hacer, nos da libertad. No es como en el cine, que es como muy industrial, que tienes ahí el peso del dinero, han invertido los productores millones de dólares y quieren que sea suficientemente espectacular la historia que a la gente le gusta para recuperar la inversión. En los cómics es una economía que sigue siendo un poco más la del mundo del artesanado. Pues he tenido mucha suerte. La suerte de ser amigos desde pequeños. La suerte de seguir siendo fieles a nuestros sueños de infancia y luego de convertirlos en nuestro oficio a través de los años y con un público bastante fiel. Así que se han dado un cúmulo de buena suerte, de casualidades. Y evidentemente desde el punto de vista nos consideramos como privilegiados, aunque sí la contrapartida es mucho trabajo, mucha pasión, muchas dudas también, porque a veces nos equivocamos y a veces nos gusta lo que hemos hecho. Muchas gracias.